Bien, esperando que cargue pantalla completa para comenzar. Se tarda un poco. Como antes, las primeras dos páginas son exactamente las mismas, me refiero a esta, y a esta de acá que mirábamos cuando comenzábamos a estudiar los intervalos de confianza. Hablábamos de una población que queremos estudiar, algún término que queremos estudiar, no lo podemos hacer por algún motivo, entonces tomábamos una muestra, esa muestra analizábamos con lo que hayamos encontrado en esa muestra y vamos a sacar una conclusión de la población que le llamábamos estadística inferencial, ¿verdad? Entre los métodos que tienen de estadística inferencial estaban las pruebas de hipótesis, que fue que vimos antes y ahora, perdón, los intervalos de confianza que vimos antes y ahora lo de las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Ahora lo de las pruebas de hipótesis, que es básicamente a lo cual nos vamos a referir. A esa prueba de hipótesis que nos vamos a referir. Básicamente, una prueba de hipótesis o la idea de una hipótesis desde el punto de vista estadístico es una aseveración de la población. Al decir una aseveración es algo que suponemos y como no sabemos si es cierto o no, eso que aseveramos, eso que suponemos, vamos a ver si es verdadero o no. Si es verdadero o no. Y a esa prueba es la que precisamente le vamos a distinguir como prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis lo que busca es, como mencionábamos antes, tratar de sacar una conclusión de la población cuando se ha analizado una muestra, ¿no? Trata de sacar una conclusión de la población cuando se ha analizado una muestra, ¿no? Entonces, las definiciones parten básicamente desde acá, ¿no? Como mencionábamos, una hipótesis estadística es una suposición. Según el texto que se utilice, por eso consideré los dos términos, en algunos suele aparecer como aseveración y otros como suposición. Al decir aseveración o en su defecto suposición, hablamos de algo que no sabemos si es cierto o no. Y precisamente esto que no sabemos si es cierto o no, que en el caso desde el punto de vista estadístico se le conoce como hipótesis, es lo que va a ser probado, ¿no? Va a ser probado. Se suelen distinguir entre dos tipos de hipótesis. Una que vamos a llamarle hipótesis nula, generalmente representada con la letra H sub 0. La hipótesis nula es lo que se pretende probar. O sea, es lo que se conoce y se pretende probar. La letra H, como tenemos escrito acá, es la inicial de hipótesis y el subíndice 0 que se suele utilizar es en referencia a los términos binarios, 0 y 1, ¿no? Al término binario. Y la idea del 0 es que no hay diferencia con lo supuesto. Hay ¿Cómo algo dice? que no hay diferencia Yo con... creo que sí. ¿Me escuchan? Sí, Ah, bueno, es que hay una boya ahí al fondo, entonces pensé que no me escuchaban. Bien, entonces mencionaba que esto es lo que se pretende probar, es lo que se conoce. Eso que se conoce es lo que se pretende probar. Y la idea del subíndice 0 es que eso que se conoce no cambia. Eso que se conoce no cambia. Y algo importante que en la hipótesis, y lo vamos a ver más adelante cuando las formulemos, siempre contiene el signo de igualdad. También lo vamos a ver más adelante que generalmente en las hipótesis hay términos de orden, menor, igual, mayor, pero la hipótesis nula siempre debe de llevar la igualdad. La hipótesis alternativa también se les conoce como hipótesis verdadera, es lo que se supone ha cambiado. La hipótesis nula es lo que se supone real. La hipótesis la hipótesis nula es lo que se supone real. La hipótesis alternativa es lo que ha cambiado. Y se suele decir que es la negación de la nula. Es decir, suponemos esto. Esto es lo que suponemos, ¿verdad? Que lo que se conoce. Y esto es su negación. Esto es
su negación. Vamos a ver más adelante algunas palabras claves que nos van a permitir formular esas hipótesis. Y esas palabras claves, sobre todo, van a permitirnos, y ahí, con la ayuda de probabilidad, sacar alguna conclusión de la población. Cuando hablábamos de los intervalos de confianza, decíamos que el intervalo de confianza estaba relacionado con ese término, nivel de confianza, y le representábamos como 1 menos alfa. Pues en el caso de intervalo de prueba de hipótesis, ese término se suele conocer como nivel de significancia, que es el complemento del intervalo de confianza, y es el mismo alfa que mencionábamos en su momento, y es un error, básicamente rechazar la hipótesis nula cuando resulta ser verdadera. Al final vamos a hablar de errores, los errores están relacionados con parte de probabilidad, y cuando sobre todo hay alguna hipótesis, algo que hemos supuesto que se debe aceptar o se debe rechazar. Hay algunos términos que vamos a utilizar bastante. El primero de ellos, estadístico de contraste. Hay algo que vamos a asumir. Hay algo que vamos a asumir. Eso que asumimos es una hipótesis. Es algo que asumimos en la población. Se toma una muestra. Esa muestra es lo que analizamos. Lo que encontramos en la muestra es lo que se conoce como estadístico. Este término de estadístico nos va a permitir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Lo que se está probando es la hipótesis nula. Para esa hipótesis, pues se habla de una región de aceptación. Según el texto que se utilice, suele aparecer en algunos como región de aceptación, otros como región de no rechazo. Eso depende del texto que se utilice. Se habla también de la región de rechazo. La región de rechazo nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Vamos a encontrar este estadístico. Este estadístico vamos a tratar de ubicarlo en un intervalo. El intervalo en sí se asemeja al estudio al intervalo de confianza. Si cae en el supuesto intervalo de confianza, va a ser en la región de aceptación. Menciono el supuesto porque el término intervalo de confianza ya no lo vamos a utilizar. Y si cae fuera de ese intervalo, vamos a decir que cae en la región de rechazo. La conclusión siempre va de acuerdo a la hipótesis nula. En el primer caso, aceptamos la hipótesis nula. En el segundo caso, rechazamos la hipótesis nula, que es lo que conocemos. Con ejemplo, quizás vemos mejor esto de acá. Hay ciertos valores numéricos, lo hemos utilizado bastante, que son los valores críticos. Esos valores críticos son puntos frontera entre la región de aceptación y de rechazo, adelantándonos un poquito o retrocediendo un poquito si lo vemos con intervalos de confianza. Eran aquellos valores críticos donde a partir de ese punto formábamos el intervalo de confianza, fuese tanto un valor negativo o un valor positivo. Y finalmente, estas pruebas vamos a poderlas clasificar en una que se conoce como unilateral o de una cola. Y hay otra que vamos a conocer que se suele conocer como bilateral o bien de dos colas. Ok, me voy a adelantar un poquitito a esto de acá. A esto de acá. Ok, me enfoco primero en el gráfico porque este gráfico lo utilizamos bastante en intervalos de confianza y después retomo la parte superior. Cuando encontrábamos un intervalo de confianza, encontrábamos un valor crítico negativo con el signo negativo, otro valor crítico con el signo positivo. Este valor crítico dependía del intervalo de confianza, que generalmente era del nivel 1 menos alfa, que era del nivel 1 menos alfa. Entonces, en la parte que está en verde en nuestro gráfico, teníamos ahí el intervalo de confianza. Ahora se suele trabajar al revés. O sea, no se trabaja con los intervalos, sino que se trabaja con los extremos, con lo que está bajo la curva en blanco. O sea, no la región sombreada, sino que lo que está en blanco. Mencionábamos, podían haber pruebas de dos colas. Este es un caso de dos colas.
La idea de colas, de la que está en blanco, es lo que se conoce como colas. Entonces, esta es una prueba de dos colas. Me voy a adelantar un poquito más. Estas son pruebas de una cola. Estas son pruebas de una cola. La región que está en blanco es lo que se suele trabajar, ya sea de una cola, la vamos a ver con detalle, se suele conocer como inferior o una cola superior. El análogo que está en verde es el del intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza que no consideramos de un solo límite, ¿verdad? De un solo límite. Entonces, cuando hablamos de una región de aceptación es que encontramos un valor crítico, y si ese valor crítico, voy a colocar algo así, se encuentra aquí, estoy escribiendo algo abajo, no sé si lo logran ver. Ok, donde escribí ese término de Z, encontramos un estadístico de prueba, ese término Z. Ese término nos va a permitir si aceptamos o rechazar una hipótesis, la hipótesis nula. Si este valor numérico se encuentra entre Z crítico menos Z sub C y Z sub C, aceptamos la hipótesis nula, lo que está en la región verde. Pero si este valor no se encuentra ahí, sino que este valor numérico se encuentra en las colas, se encuentra en la cola, o sea, voy a mover este de acá, por aquí, digamos, ese valor se encuentra en la cola por acá, rechazamos la hipótesis nula. Hay una región de aceptación, esa región de aceptación es si el estadístico, ese que llamamos previamente estadístico de contraste, si ese estadístico se encuentra entre menos Z sub C y Z sub C, aceptamos la hipótesis nula. En cambio, si el estadístico, como tenemos en el caso ahorita, ya se encuentra en las colas, rechazamos la hipótesis nula. Antes se solía trabajar, y me refiero a cosas históricas, con el intervalo de confianza, o sea, trabajábamos aquí. Ahora ya casi no se trabaja con los intervalos de confianza, sino que se trabaja con las colas, que son en lo que vamos a considerar prueba de hipótesis. Valga la redundancia en el sentido así, es lo mismo hecho de dos formas posibles. Con un intervalo de confianza llegábamos a una conclusión, con la de las pruebas de hipótesis vamos a llegar o deberíamos de llegar a la misma conclusión. Antes trabajábamos aquí en la zona verde, intervalo de confianza. Ahora vamos a trabajar en la zona que está en blanco, en las colas. Como mencionaba, hoy sí ya voy a la parte de acá. De lo último que vimos, las pruebas se podían clasificar como de dos colas, que generalmente son así. Aquí se incluye la igualdad y sobre todo estos términos que voy a encerrar, que son los que nos van a permitir distinguir, bueno, no me quiero cambiarle el color a algo. Esto que estoy encerrando acá, que nos van a permitir distinguir si la prueba que tenemos es de una o de dos colas. Consideremos primero el de dos colas, bilateral. Suele aparecer en algunos textos de acá. Como mencionaba previo, las colas en las partes que están en blanco bajo la curva. La parte que está en blanco bajo la curva. Si aquí tenemos 1 menos alfa, en el intervalo de confianza, el complemento es alfa. Y ese complemento alfa se distribuye en dos colas, quedándonos entonces alfa medio en cada cola. Esta sería en una prueba de hipótesis, la prueba de dos colas. En esa prueba de dos colas suele aparecer esto, el primer término. Y como mencionábamos hace poco, bueno, sobre todo al inicio, la hipótesis nula, la que lleva el índice 0, y la hipótesis alternativa, el que lleva el índice 1, suelen ser complementarios, ¿no? Si acá se incluye la igualdad, acá deberá de ser igual. No voy para abajo. Si aquí incluye menor, acá deberá de ser mayor o igual. Si aquí es menor o igual, acá deberá de ser
mayor. Son complementarias. Aquí una observación. Hay textos que incluyen todas las, o consideran todas las hipótesis nulas como igualdad. Hay textos que suelen considerar eso, ¿verdad? La igualdad, pero este término de acá no cambia. Hay textos que consideran acá menor igual, acá mayor o igual, de manera que la hipótesis nula siempre es esta de acá. La hipótesis nula siempre es, bueno, me salió pateada el círculo acá, que la hipótesis nula es, ya sé, esta de acá, ¿verdad? Es esta de acá, la igualdad. Bueno, eso depende del texto que se consulte, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que las hipótesis pueden ser de dos colas, como tenemos aquí, como tenemos acá, o puede ser de una cola. Si es de una cola, se puede distinguir o se suele distinguir como prueba de cola inferior, haciendo referencia al gráfico de una distribución normal. Acá, entre comillas, el intervalo de confianza, acá la cola. En el que asemeja al intervalo de confianza, tenemos la región de aceptación, hipótesis nula. Y acá, región de rechazo, de hipótesis nula. Esos términos los vamos a utilizar bastante. Y podemos tener también pruebas de una cola. Nada más que acá se le distingue como cola superior, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá. Lo que tenemos, repito, acá. Y esos valores críticos también los podemos encontrar con nuestra aplicación. Hay valores preestablecidos con la tabla, en tablas. Acá si fuese de una cola o en su defecto si fuese de dos colas. Como sucedió antes, nos vamos a auxiliar con la aplicación. Ahora, ¿cómo formulamos las hipótesis? Entonces, para ello, generalmente suele aparecer una pregunta. La hipótesis nula es lo que se conoce y la alternativa es aquello que nos dice que la hipótesis nula ha cambiado. Bueno, ha cambiado entre comillas. Si es mayor, se mantiene o en su defecto es menor. Generalmente hay palabras entre comillas claves o al menos dar a entender esta idea en lo formulado en las hipótesis que tenemos que formular en el problema. Consideremos la primera de ellas. Si en la pregunta, y vamos a ir con detalle viéndolo acá, si en la pregunta nos dice que es mayor, o sea, la pregunta es mayor que, esto nos da idea de cuál va a ser la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis nula se conoce, la alternativa es el cambio, se conoce. O sea, la hipótesis, si en la pregunta, perdón, nos aparece la expresión es mayor o nos da a entender mayor, la hipótesis iría en este sentido, la hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa. Y como mencionábamos, si la hipótesis alternativa es de esta manera, así sería la nula. Deben de ser complementarias. Hablábamos de que íbamos a aceptar y rechazar una hipótesis. Generalmente, cuando se dice que se acepta o no rechazo, según el texto que se utilice, o se rechaza la hipótesis, me voy abajo a la frase que está en la parte inferior, hace referencia siempre a la hipótesis alternativa, a la hipótesis nula. Bueno, en el caso particular acá, lo que esté en blanco, en esa región en blanco, no rechazamos la hipótesis nula. Y lo que estaría en azul es la región de rechazo. Acá lo aceptamos y en las colas lo rechazamos. Este es de una cola. Es posible que también nos aparezca algo así. Es significativamente diferente o da una idea que es diferente. Es mayor. Hipótesis alternativa, mayor.
es mayor, hipótesis alternativa mayor. Si la alternativa es mayor, la nula tendría que ser menor o igual. Si en la pregunta nos dice diferente o da a entender cambio, es decir, no se mantiene, la hipótesis alternativa es diferente, distinto, cambia. Y si la hipótesis alternativa es de esta forma, en la nula tendrá que ser igual. Dos colas, como lo tenemos acá, de dos colas. De nuevo, la parte en blanco es de no rechazo y la parte en azul, la de las colas, es la zona de rechazo. Y podemos tener en la pregunta formulado que sea menor, que sea menor. Entonces, en este caso, la hipótesis nula involucra que sea menor. Si en la alternativa tenemos menor, en la nula, mayor o igual. De nuevo, la parte en azul es de no rechazo, en blanco, perdón, de no rechazo, y el azul de rechazo. Retrocedo para que veamos los casos. Si es mayor, la alternativa, mayor. Si es diferente, la alternativa es diferente. Y si es menor, la alternativa es diferente. O sea, lo que tenemos que ubicar es la hipótesis alternativa. Teniendo la hipótesis alternativa, tendríamos la hipótesis nula. En resumen, esto de acá. Esta es una de esas diapositivas que agregué a la parte de las fórmulas. Si nos da a entender que es mayor en la alternativa, en la H1, mayor a lo supuesto. Si es diferente, en la alternativa, diferente. Si es menor, en la alternativa, menor. En el caso de que sea mayor, consideramos cola superior. En el caso de dos colas, menor, igual, mayor. La igualdad acá. Y en el caso de menor, acá. De nuevo, en cada uno de los casos, si cae en la región blanca, no se rechaza C sub 0. Suele aparecer en otros textos como que se acepta. En tanto, si cae en la región azul, cae en la región de rechazo. La conclusión, ojo, la conclusión va de acuerdo a H sub 0. H sub 0 es la hipótesis nula. Ejemplos para ver cómo armamos las hipótesis. Vemos primero cómo armamos las hipótesis, posteriormente cómo hacemos en sí la prueba. Bueno, tenemos un problema acá en el cual un semillero publicita que el precio promedio es de 180 con una desviación. Palabras claves: peso promedio. Promedio nos da a entender media. Y menciona también que la desviación es de 30. Bueno, el productor sospecha que el peso es distinto de 180 y decide conducir un experimento. Okay. Lo que vamos a ver de manera inicial es cómo formulamos las hipótesis. O sea, solo en cómo formularlas. Posteriormente vamos a ver cómo lo analizamos. Ok, voy hacia atrás donde tenemos esto, que creo que deberíamos de tenerlo a mano. Tendríamos de tenerlo a mano. Es mayor, hipótesis alternativa, mayor. Diferente, hipótesis alternativa, diferente, distinto. Y si es menor, hipótesis alternativa, menor. Uno de estos tres términos o a semejantes se nos debe de formular ahí, si es mayor, si es diferente o es menor. Quizás no con la palabra tácita, pero sí implícitamente. En el ejemplo que tenemos acá, si queremos formular las hipótesis, notemos, ¿por qué diferente? Bueno, porque en el enunciado nos dice, el productor sospecha que el peso es distinto. Que el peso es distinto. Distinto viene a ser, a darnos la misma idea de que es diferente. De que es diferente. Entonces, las hipótesis irían de esta forma. Generalmente, este que nos dice que es diferente, nos arma esto. Esto de acá. Diferente.
es distinto. Entonces, básicamente, la media, porque la variable es media. Bueno, la variable es media, peso promedio. En una población, la variable lo representamos, la media, con este símbolo. Entonces, que la media es distinto al valor supuesto. El valor supuesto acá es A. Entonces, las hipótesis irían planteadas así. ¿Qué es la variable? La media. ¿A qué se supone que es igual? A 180. A 180. Generalmente las hipótesis se formulan así. No era esto, se formulan así. Se suelen formular con palabras. En forma, tampoco era ese. A ver si es este. Con palabras, así como hacíamos con los eventos. Los eventos los definíamos en forma verbal, la variable aleatoria en forma verbal, las hipótesis también las formulamos en forma verbal. Esto sería la hipótesis en forma verbal y esto que tenemos acá es la forma simbólica. Repito, esto sería las hipótesis en forma verbal y esto la hipótesis en forma simbólica. Con esta forma simbólica es que vamos a trabajar. En el ejemplo, bueno, nos dice que el productor sospecha que el peso es distinto. Eso que se sospecha, posible cambio, nos da pauta para definir la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa. Distinto. Entonces, si la hipótesis alternativa es distinto, la hipótesis nula deberá de ser igual. Generalmente, bueno, casi siempre suelen salir planteadas en este orden. Primero la nula, posteriormente la alternativa. Y esto que está en forma verbal, pues lo transformamos a forma simbólica. Lo trasladamos a una forma simbólica. Estas dos de acá serían las hipótesis. Esta es la hipótesis de la población, que es dice el semillero, un semillero publicita que el peso promedio de cierta variedad de 180, esto de acá, hay algo que hace suponer a alguien que el precio, que el peso cambia, y si cambia, sería distinto. De esta forma definiríamos las hipótesis. Estas hipótesis, estas son las que vamos a trabajar. En esa hipótesis, cuando ya están formuladas, vamos a tratar de encontrar una región de aceptación, una región de rechazo. Posteriormente, con los datos de la muestra, vamos a tratar de encontrar un estadístico y ubicar ese estadístico en la curva normal. Como mencionaba de manera inicial, vamos a ver cómo armamos las hipótesis. ¿En qué nos fijamos? Pues en algún término acá. Y según ese término, me refiero mayor, diferente o menor, armamos la hipótesis alternativa. Teniendo la hipótesis alternativa, su complemento, la hipótesis nula. Y de ahí tendríamos formulada ya nuestras hipótesis. No sé si el ejemplo acá está claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, como siempre, hay que buscar una palabra clave que nos dé una pauta de lo que estamos buscando. Okay. Hay un segundo ejemplo acá. Ok, se habla de una variable aleatoria. A esta persona le interesa conocer peso promedio. Peso promedio. Pues la variable, bueno, aquí ya está indicado en el enunciado, nos indica peso, me refiero a X. Promedio, media. Como tenemos posteriormente, dice, como hay limitaciones de tiempo y de dinero, para pesarlos a todos se toma una muestra. Lo que se suele hacer muchas veces, por cuestiones económicas, no se puede analizar a todos. Entonces se tomó una muestra. La muestra fue de 36 pasajeros.
En esa muestra se obtuvo que la media fue de 160. En la muestra se encontró que la media fue de 160. Bueno, y hay información adicional, que la distribución toma una distribución normal con una desviación tanto. No utilizamos todos los datos hasta el momento porque solo nos estamos enfocando en formular las hipótesis. Y hay una pregunta. En esa pregunta o en ese supuesto es que tenemos que tratar de identificar algo que nos permita ver qué tipo de hipótesis me refiero, si es de una o dos colas tenemos. Okay. En la pregunta, ¿se puede concluir que el peso de todos los promedios es menor que 170? Hay una palabra clave. Vuelvo a esto de acá. A esto de acá. Algo que nos indique que sea mayor, algo que nos indique que sea diferente, algo que nos indique que sea menor. Entonces el caso que tenemos es menor. La tercera de las condiciones acá. Y eso menor nos da la hipótesis alternativa, lo que llamamos H sub 1. Y simbólicamente tenemos la media es menor que A. Repito, simbólicamente en la hipótesis alternativa, la media es menor que A. A propósito, la gran mayoría de libros de matemáticas utiliza H sub 0 y H sub 1. Hay algunos que utilizan H sub A, el A como alternativa. Ahorita que recuerdo lo del 1. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, estoy adelantando, se puede concluir que el peso promedio es X, es menor que 170. Es menor. Entonces, la alternativa es lo que se nos da en la pregunta. ¿Qué es X? Peso promedio. Entonces, esta es el promedio de la variable. Menor. ¿Y cuál es el valor de A en este caso? Creo que en la pregunta está clara. ¿Cuál es el valor numérico de A que tendríamos que considerar? 160. No, en la pregunta. Ah, perdón, 170. Como mencionaba, acá hay información adicional. Lo que pasa es que consideré un ejemplo, tomé un ejemplo del libro, pero como solo estamos enfocándonos en formular la hipótesis, el 170. Por eso el ejemplo me gustó en este sentido. Media muestral. Y acá, preguntas, es lo que se supone para la población. Menor que 170. Se puede concluir que el precio promedio es menor que. Entonces, esta es la variable. X, peso promedio. Lo representamos de esta forma. Simbólicamente, menor que, lo escribimos así. ¿Cuál sería el valor de A? O sea, en la pregunta está casi todo. No sé si estamos de acuerdo. En la pregunta está todo. Solo identificar cuál de las tres opciones posibles. Aquella de menor, distinto o mayor es que tenemos ahí. Y casi indirectamente tenemos la pregunta. Retrocedo al caso anterior. Bueno, acá. El peso distinto de 180. ¿Cuál es el valor de A? 180. No sé si lo ven aquí. Pues eso mismo sería en el caso de este ejemplo. ¿Cómo irían las hipótesis entonces? De esta manera. El parámetro es la media. La hipótesis alternativa es la pregunta, básicamente, el precio promedio es menor que 170. Y teniendo la alternativa, la hipótesis nula, H sub 0. El peso es mayor o igual que 170. No sé si estamos de acuerdo. Nos enfocamos de manera inicial, repito, en cómo formular las hipótesis. De aquellos tres casos posibles que mencionábamos previamente, es el que se nos presenta ahí. ¿Sí? Okay. Sí. Ok, veamos un segundo. Bueno, me voy a adelantar a esto de acá, a un tercer ejemplo, a otro ejemplo donde no sea de medias. Bueno, solo para ver hipótesis. Miren.
Olvidémonos de todo esto, solo la pregunta. Parece indicar que la vida media, habla de vida, media, es mayor que 70. ¿Cómo iría la hipótesis acá? Aquí lo tengo. Este es un ejemplo que vamos a ver con detalle. Media mayor que 70 en la nula, en la alternativa. Lo que tenemos en palabras, la variable, el símbolo de desigualdad o igualdad que eso nos presente, e indirectamente ahí está también el valor numérico a considerar. No sé si lo ven aquí también. Y así en todos. Y así en todos. Entonces, eso es lo que hemos visto antes. Ahora, ¿cómo hacemos una prueba de hipótesis? Porque mencionábamos, una hipótesis es algo que se asume. Y ese algo que se asume lo vamos a someter a una prueba. De ahí casi el nombre de prueba de hipótesis. Esto de las pruebas de hipótesis, entre comillas, en comparación a muchos temas matemáticos que se logran ver, no es tan viejo. O sea, históricamente surgieron primero lo de las pruebas, lo de los intervalos de confianza. Entonces, ya después surgieron las pruebas de hipótesis. Pero esto apareció en una tesis doctoral cuando se formularon las pruebas de hipótesis. Y se establece ahí como un orden a seguir. El término suena grosero, pero es como un recetario. Hay que hacer esto, después esto, después esto, y después esto de acá. De manera inicial, ¿cuál es el parámetro de interés? Teniendo el parámetro, formular las hipótesis. Por eso, en los casos anteriores, siempre hemos colocado acá, el parámetro de interés es este, la media. A la larga, no se hace tan necesario. Más para considerar de manera inicial ese orden sugerido. El parámetro inicial, el parámetro de interés y formular las hipótesis y seleccionar el nivel de significancia. Ese nivel de significancia se nos debe de dar. Es como que nos dijesen, encuentro un intervalo de confianza de, pero no nos dicen cuánto. Entonces no podríamos hallarlo porque no tenemos ese nivel de significancia, de confianza para el Z crítico necesario para el intervalo de confianza. Entonces, de manera similar, ese nivel de significancia se nos debe brindar. Hacemos uso de los datos de la muestra para encontrar o para hacer la prueba. Establecemos el estadístico. La idea del estadístico es lo siguiente. Si vamos a encontrar una media, pues aquí deberá de ser algo para la media. Si acá tenemos una proporción, acá deberá de ser algo de la proporción. Establecemos la región de rechazo. La región de rechazo son las colas. La región de rechazo son las colas. Ok, retrocedo. Bueno, dejo acá. Son las colas. Si incluye una igualdad, tenemos dos colas. Si incluye una desigualdad, es de colas. Con esos valores de la muestra encontramos el estadístico. Y este estadístico lo ubicamos en la región de rechazo. Según donde se ubique, debemos o no rechazar H sub 0. La conclusión debe de ser en H sub 0. Ok. Retrocedo esto a lo que mencionábamos antes. Al caso gráfico de acá. Al caso gráfico de acá. Formulamos las hipótesis. Teniendo formuladas las hipótesis y nos dan el nivel de significancia. Con el nivel de significancia vemos el Z crítico, que sería el límite entre la región que está en blanco y la región que está en azul. Si es de una cola, como sucede en el primero, cola superior, de dos colas, como sucede en el segundo, hay dos colas, o de una cola, como sucede en el tercero. Si lo que estamos encontrando es para una media, el estadístico deberá de ser de una media. Un Z igual media de tantos. Si es proporción,
Z igual a proporción de tantos. Y ese estadístico lo ubicamos acá. Si el estadístico cae en la región en blanco, si el estadístico cae en la región en blanco, independientemente de cuál de los casos es, no rechazamos H sub 0. Si el estadístico cae en la región en azul, rechazamos H sub 0. Se suele establecer allá región de rechazo, pero es indiferente si hablamos de región de rechazo o de no de rechazo. Si el estadístico cae en la región blanca, no rechazamos H sub 0. Si el estadístico cae en la región en azul, en las colas, rechazamos H sub 0. O sea, hay una mezcla de todo en este gráfico, en la aplicación. Okay. Si el estadístico, el parámetro de interés es la media, si tuviésemos algo así, el estadístico tendría que ser así. Media menos mu sub 0. La idea de este mu sub 0 es el siguiente. ¿Qué es lo que suponemos aquí? ¿Qué es lo que suponemos aquí? Que la media es igual a mu sub 0. Entonces, se suele sustituir numéricamente ese valor aquí. Porque este es el que desconocemos. Este es el que estamos probando. Este estadístico de prueba es el que vamos a ubicar en la parte de abajo, si cae en la región de rechazo o en la región de no rechazo. Como mencionaba, esta es una sugerencia que suele aparecer en la mayoría de textos. Apareció por una primera vez en una tesis allá por 1967 y se suele utilizar en vez de los intervalos de confianza. Ilustremos con un ejemplo, y en ejemplo casi todo lo que hemos mencionado. Estas son las fórmulas que están allá en la tabla. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, tal como ocurría con el intervalo de confianza. Si conocíamos la desviación estándar de la población, hacemos uso de la normal. Y la desviación estándar está aquí. O sea, normalizamos la tabla. Esto de normalizar casi no lo hemos utilizado porque era para hacer uso de la tabla de la normal. Pero aquí en la prueba de hipótesis se hace necesario sí o sí. De nuevo, si la desviación es desconocida, pero la muestra es normal de 30, en un intervalo de confianza hacíamos uso de la normal. Igual acá, hacemos uso de la normal. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Bueno, que acá teníamos la desviación poblacional y acá lo que tenemos es la desviación muestral. Y si desconocíamos la desviación poblacional y el tamaño de la muestra era menor que 30, hacíamos uso de la distribución T. Entonces, hacemos uso de la distribución T. Ese es que vamos a conocer como estadístico de prueba, es la T. ¿No? Y la fórmula acá, pues, básicamente es la misma. Y en el de una proporción, independientemente del tamaño de la muestra, siempre hacíamos uso de la normal. Y en dos poblaciones son estas. Y en dos poblaciones son estas. Aquí en las dos poblaciones vamos a mencionar algo más adelante, sobre todo porque hay unas fórmulas aquí que cambian, sobre todo en esto de diferencias, porque lo que se suele asumir nos lleva a eliminar numéricamente cierta expresión y los estadísticos se reducen a esto de acá. Pues como antes, si las desviaciones son conocidas, normal, este es el estadístico. Si las desviaciones son desconocidas con tamaños de muestra mayor que 30, normal, este es el estadístico. Si las desviaciones son desconocidas y tamaño de la muestra menor que 30, hacíamos uso de la T de Student. Pero previo para hacer uso de esto, asumía igualdad entre
varianzas. Y encontramos algo que le llamamos varianza ponderada con esta fórmula. Y en el caso de diferencias de proporciones, pues se suele asumir algo y para que funcione esa asunción se agrega esta condición. Eso lo vemos con detalle más adelante. Esta tabla y, voy un poquito rápido, están aquellas fórmulas, que son las que considero yo debemos de tener muy a mano, sobre todo por el tiempo a la hora de un examen. Mirábamos aquí cómo formular hipótesis, eso lo retomamos. Hay pasos preestablecidos a seguir, los que enumerábamos aquí. En los primeros ejemplos seguimos esos pasos. A mi modo de ver, no es tan necesario. Pero en los primeros casos, a ilustrar sí lo vamos a hacer. Y como mencionábamos, ver si consideramos una población o en su defecto, dos poblaciones. El primero de los ejemplos para ello. Como antes, como aquí sí ya lo vamos a hacer todos, identificado ciertos términos de acá. Bueno, habla de una planta química donde la producción diaria ha promedio 880. Promedio 880. Con una desviación de 21 toneladas. La gerente de control de calidad le gustaría saber si este promedio ha cambiado. Como casi en todos los ejemplos que hemos visto, en el primero distinguido con color, palabra clave, en meses recientes. Para determinar esto, selecciona 50 días. Y en estos 50 días se encontró que el promedio es 871. Bueno, nos piden probar las hipótesis. Aquí le falta una S para que sea plural. Hipótesis apropiadas. Y el nivel de significancia se nos tiene que brindar. Ese nivel de significancia, repito, es como que nos dijeran, encuentre un intervalo de confianza con un nivel. Pero si no nos dicen el nivel, no lo podríamos encontrar. Hipótesis. Bueno, en el grafiquito aquel es significativamente diferente. Bueno, en el enunciado no habla de diferente, pero si hay un término medio análogo, ha cambiado. Entonces, como ha cambiado, las hipótesis tendrían que ser de esta manera. Al ser las hipótesis de esta manera, estamos hablando de que es una prueba de dos colas. Estaríamos hablando que es una prueba de dos colas. Entonces, la pregunta que va es, ¿cómo son las hipótesis? En forma verbal. Recordemos que la idea de la hipótesis se nos brinda aquí. Esta es la que se nos da con esa palabra clave. ¿Cómo sería la hipótesis alternativa en este caso? Bueno, lo tengo acá, pero quiero que lo visualicen ustedes. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? No les creo. Que la media fuera diferente a los 880. Correcto, porque este es el que ha cambiado, ¿verdad? Que la media sea diferente a la 280. Entonces, si este es diferente, ¿cómo tendrá que ser este? Igual, ¿verdad? Porque la pregunta nos da la idea de la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso serían así. Como mencionaba, están casi todas las ideas enumeradas que nos sugerían allá. El parámetro es la media, porque nos habla acá promediado 880. Nos enfocamos en la hipótesis alternativa. ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? El promedio. Entonces las hipótesis serían así. En forma simbólica, esto de acá. Esta es la numeración sugerida en el caso anterior. Pues ver cuál es el parámetro de interés, formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y el nivel de significancia. Nivel de significancia. A lo que me refiero con estos primeros 4 casos es en esta sugerencia acá.
antes de examinar la muestra, antes de examinar la muestra, ¿verdad? Okay. Y vamos a ver qué hacemos con esa muestra ahora, ¿verdad? Siguiendo este orden y numeración sugerida. Volviendo al ejemplo, tenemos esto. Analicemos la muestra. Como acá es media, ojo, como acá es media, el estadístico de prueba deberá de ser algo referente a la media, ¿verdad? Algo referente a la media. Okay. Aquí me detengo algo. Tenemos tres fórmulas posibles. Esas fórmulas posibles son aquellas condiciones que teníamos para hallar el intervalo de confianza. Okay. Como es una media, como lo que vamos a estimar es una media, el estadístico tiene que ser de medias. Hay tres fórmulas posibles y aquí es donde necesitamos entonces esta tabla. Esta tabla de acá. Vamos a hacer una prueba para una media. Si la desviación es conocida, normal. Si la desviación es desconocida, muestra mayor que 30, normal. Y sustituimos acá desviación muestral. E igual aquí, tenemos que ver cuál de estas tres fórmulas, donde estoy moviendo la manito esta, conocemos. O cuál de las condiciones esta que tenemos descrita acá es la que se nos da. Bueno, adelantándonos es la primera. Entonces, por eso colocamos esto. En esa primera, ¿qué se debe de cumplir? Bueno, que conozcamos la desviación poblacional. Veamos si tenemos realmente eso. Ha promediado, la producción diaria en una planta local ha promediado 880 toneladas en los últimos años, con una desviación de 21 toneladas. Entonces conocemos que la desviación es 21. La desviación es 21, ¿verdad? Y acá formulamos, entre comillas, la región de rechazo. La región de rechazo. Aquí menciono algo. Aunque en la tabla aparecían regiones de rechazos, dos tablas, podemos hacerlo con la aplicación y nos vamos a auxiliar con la aplicación. Pregunta. ¿La prueba es de una o dos colas? Creo que el gráfico nos lo dice, ¿verdad? La prueba es de dos colas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, permítame, voy a conectar mi teléfono. Se me olvidó conectarlo antes. Pero creo que se los explico con palabras también, si no. ¿Recuerdan cómo hallábamos el Z crítico nosotros ahí? En el intervalo de confianza. Bueno, lo voy a conectar. Permítame, voy a entrar acá. A ver si tengo que salirme de acá para ilustrar algo. Okay. Pero antes de salirme, quiero que vean, recordemos algo. Perdón, estaba adelantando, más bien es esto de acá. Oh, pucha, todavía van atrás. Ok, esto de acá. Cola superior, mayor. ¿Lo ven, verdad? Dos colas, desigualdad. Cola inferior, menor. Entonces, cuando vayamos a encontrar una prueba de una cola mayor, consideramos en la aplicación de aquellas condiciones, colocamos el alfa y colocamos aquí y presionamos la condición mayor. Si es de una cola inferior, colocamos también menor. La opción menor. Y si es de dos colas, es cuando tomamos en cuenta la desigualdad, aquella que nos aparece en valor absoluto. ¿Verdad? Salgo de acá para ya logré conectar el teléfono.
Entonces voy a abrir la distribución. Voy a abrir la distribución. Lo tengo acá donde dice una. Ok. Aquí tenemos distribuciones de probabilidad. Normal. Normal. Ok. Siempre aparece así. Bueno, en la parte que están en blanco los mantenemos. Y las opciones son estas. Las opciones son estas de acá. La primera mayor, cola superior. La segunda menor, cola inferior. Y la de abajo, dos colas. Y en la parte en anaranjado colocamos alfa. Siempre colocamos alfa. Bueno, voy a colocar el alfa acá. 0.05. Que es el del ejemplo. Ok. Si presiono la primera, donde dice mayor. Perdón, no lo presioné, listo. Nos aparece esto. Ese es el Z crítico. Ese es el Z crítico. Y si nos vamos al gráfico, lo que está en rosado es la cola superior. No sé si lo vemos. Es la cola superior. Entonces, si la prueba es de una cola superior, tendríamos que presionar esa opción, repito, esa opción, y en el gráfico vemos la cola y el X es el Z crítico. Si presiono la segunda, donde dice X menor que X, perdón. Aquí estaba tomando el caso anterior. Colocamos el alfa 0.05. Me faltó un 0 ahí, 0.5. Y le damos listo. Cola inferior. ¿Lo vemos gráficamente? Cola inferior. ¿Sí? Y si presionamos en el punto 0.05, dos colas, la última de las opciones. Y vemos abajo el gráfico. Bueno, dos colas. Aquí no creo que sea mucho de perderse. Colocamos donde está parpadeando. Creo que se logra ver parpadeando ahí. El alfa. Voy a borrar este de acá. Colocamos el alfa, y acá tenemos si es de cola superior, la primera, de cola inferior, la segunda, y de dos colas, la tercera. Y esto, con la normal y con la distribución T, con la normal y la distribución T, aprovechando acá, si fuese 8 grados de libertad y el alfa es, voy a colocar otro valor, 0.02. Estamos hablando de un intervalo del 98%. De nuevo, si es mayor, ahí está la curva de la distribución T que se asemeja a la normal, cola superior. Si es menor, me faltó un 0. Si es menor, la opción de en medio que se nos presenta ahí, el que nos devuelve es el T crítico, porque estamos usando la distribución T. Gráficamente lo tenemos abajo, cola inferior. Y si fuese de dos colas, 0.02. Tomé como base, como ejemplo, de dos colas, la última de las opciones. Nos devuelve un valor, pero recordemos que es simétrico. Este valor es negativo en la cola inferior, positivo en la cola superior. Bueno, voy a tomar un valor un poquito más alto acá para verlo quizás. Algo así. Negativo acá, en el primero también sería, donde está en azul, se supone gráficamente, bueno, se supone, realmente es medio cierto, es menos 1.85, porque acá es negativo, en el primero, negativo, y acá, positivo. De nuevo, nos auxiliamos de la aplicación, y en cada uno de ellos, ver de qué depende. La T depende de los grados de libertad, y la normal, pues al iniciarlo, suele aparecer media 0, desviación 1, y en la parte que aparece gráficamente con una aplicación con color como rosado oscuro,
colocamos el alfa. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, salgo de acá y vuelvo al problema. Aprovecho para explicar de una vez, para no volver a conectarme. Okay. Entonces, la aplicación, bueno, perdón. En la palabra identificamos, decíamos, el tipo de hipótesis. Del tipo de hipótesis vemos si es de una o dos colas. Para hallar la región de rechazo, colas, nos auxiliamos de la aplicación, colocamos el alfa en la aplicación y si es de una cola, la opción mayor. Si es de dos colas, donde aparece un 2, básicamente es el complemento del intervalo de en medio. Y si fuese de cola inferior, la opción menor. O sea, teniendo en cuenta eso, me voy un poco rápido al problema que estábamos considerando. Entonces, colocaríamos alfa en la aplicación. Como es z, porque lo que conocemos es z, la aplicación nos devuelve un valor numérico, 1.956, no me acuerdo, 1.95996. ¿Sí? Aquí, como mencioné antes, esta aplicación no es el periodo pasado, donde había que usar uso de tablas, ¿verdad? Pero la aplicación nos lo devuelve. Recordemos, el nivel de insignificancia es 0.005 y nos devuelve numéricamente este valor. Aquí una observación, porque alguien me hizo un comentario en este sentido. Miren, se supone que esta es una frase que termina como una frase. Pues, obviamente debe de haber un punto final acá, ¿verdad? Pero no es que está mal escrito, es que aquí, en un ejemplo, creo que solo dejé el punto 05. Pero si aquí termina la oración, debería haber un punto decimal. Espero que esto no les ocasione problemas, porque si en un examen alguien fue que hizo este comentario, si el punto estaba correcto o no, ¿verdad? Bien, no sé si estamos de acuerdo con esto, como región de aceptación. Vamos a encontrar el estadístico de prueba. Esta es la fórmula a emplear. En ese estadístico de prueba sustituimos numéricamente los valores necesarios y según donde se ubique este estadístico acá, vamos a aceptar la hipótesis nula o rechazar hipótesis nula. La conclusión siempre debe de ir en hipótesis nula. Bueno, si el estadístico de prueba es este, entonces tratemos de identificar el valor de la media muestral. A la gerente seleccionó 50 días. N deberá de ser 50, uno de los términos acá. Y encontró que en esos 50 días el promedio fue 870. Entonces tenemos que la media muestral es 871, perdón, 871. La desviación es 21. El tamaño de la muestra es 50. Y este de acá, generalmente en algunos textos, esta representación la encontré en un texto, se suele utilizar esto como H sub 0. Este término H sub 0 es lo que se supone acá, lo que se supone en la hipótesis nula. ¿No? Este solo en un libro lo vi, pero sí me gustó esta representación acá. Sustituimos aquellos que asumimos en la hipótesis nula. Entonces, ¿qué valor sustituiríamos aquí de H sub 0? 880. Teniendo en cuenta eso, pues hipótesis media muestral menos media poblacional. Aquella media poblacional de la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre lleva la igualdad sobre 21, que es la desviación, entre raíz de n, que es 50. Este valor numérico que encontramos, repito, este valor numérico que encontramos es el que tratamos de ubicar aquí.
es el que tratamos de ubicar acá. ¿En qué región cae? Si en la de rechazo, aceptación, o en las colas de rechazo. Bueno, sabemos, al ubicarlo acá, que menos 3.03 es menor que menos 1.96. Gráficamente aquí. Cae en la región de rechazo. En la región de rechazo. Y lo que se suele decir entonces es, como conclusión, que rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. La conclusión, repito, va de acuerdo a la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué decimos? Pues que ha cambiado numéricamente. No sé si estamos de acuerdo. Esa es una prueba de hipótesis. De un enunciado, pues formular las hipótesis, ver qué nos va a interesar, formular las hipótesis, con el nivel de significancia y las hipótesis, ver si es de una o dos colas. Según el parámetro de interés, ver cuál es el estadístico o estadístico necesario. En el caso de una media, ¿qué es lo que conocemos? Con el nivel de significancia, ese alfa, y sabiendo si es de una o dos colas, encontramos la región de aceptación o no rechazo en otros textos y la región de rechazo. Calculamos el estadístico de prueba. Lo sustituimos numéricamente en la fórmula a emplear los datos necesarios y posteriormente ubicamos ese resultado en qué región cae. Y de acuerdo a dónde cae, sacamos una conclusión. No sobre la hipótesis alternativa, sino que la hipótesis nula. ¿Verdad? No sé si el ejemplo estará claro. Lo que vamos a ver de aquí en adelante solo son ejemplos. Bueno, una parte de un tema nuevo, ¿verdad? Pero solo vamos a considerar ejemplos, ¿no? Y la misma idea que mencionamos en este, pues en lo que vamos a considerar posteriormente. No sé si habrá alguna pregunta. No, Lick, todo claro. Ok, qué bien. Okay. Borro los dibujitos entonces. Bien, personas, N deberá ser 100. Perdón, registró una vida promedio de 71.8. Este 71.8 es de la muestra. No, de 8.9. Y nos preguntan si esto parece indicar hoy en día que la vida media, perdón, la vida media en día es mayor que 70. Aquí donde les mencionaba el 0.05, por eso lo dejé en un inciso, en un problema y en el otro no. ¿Cómo son las hipótesis? Palabra clave, mayor. Palabra clave, mayor. Recordemos que esa palabra clave lo que nos ubica es esto. La desviación, la hipótesis alternativa. Y al ser la hipótesis alternativa de esta manera, indirectamente la prueba es de una cola. Por eso tener a mano las fórmulas. Bueno, parámetro de interés, media, porque vida media. Notemos que casi indirectamente tenemos el valor numérico. Esto lo que nos da es la hipótesis alternativa. Entonces la hipótesis alternativa iría aquí. Iría aquí. ¿Qué es X? ¿O qué es mu? La media. La vida media mayor que 70. La variable es vida o años, media mayor que 70. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo primero. Y como mencionaba, si esto está mal formulado, lastimosamente son de esos problemas en cascada, donde habrán varios incisos a resolver posteriormente, pero si el primero
está malo, lastimosamente lo que siga, perdón, va a estar malo. No sé si estamos de acuerdo acá. Sí, líquido. Ok, aquí algo adicional. Hay textos que si colocan acá 70 mayor, hay textos que acá utilizan siempre igualdad. Aunque acá tenemos menor o igual como el complemento más exacto de un mayor, hay textos que aquí siempre utilizan igual. No afecta nada a esto. Bueno, voy a retroceder al caso anterior. ¿Recuerdan aquel principio de tricotomía? Que mencionábamos dos números, A y B, A menor que B, A igual a B y A mayor que B, ¿lo recuerdan? Pues esa misma idea se maneja acá. Aquí es menor en la primera cola, aquí es igual en la segunda cola y aquí mayor, ¿no? Entonces no afecta en nada si se considera solo el mayor, ¿no? Pero sí hay textos que consideran únicamente. No, perdón, creo que es el siguiente que estábamos considerando. Déjame seguir. En este de acá, que consideran acá siempre igual. No afecta la conclusión, porque lo que nos determina el tipo de prueba es la alternativa. Okay. El estadístico de prueba es este. ¿Por qué? Porque conocemos la desviación estándar. De nuevo, aquella tabla que de las fórmulas que le mostré al inicio, tenerlas muy a mano y de eso ver el estadístico a utilizar. El estadístico a utilizar. Nos dicen posteriormente, encontrar la región de rechazo. Bueno, para la región de rechazo nos hacemos uso, nos valemos de la aplicación. Y notemos algo. Ojo, notemos algo. Voy a borrar ese dibujito acá. Nivel de significancia 0.05. Nivel de significancia 0.05. Y esta es la región de rechazo. En el ejemplo anterior, el nivel de significancia era 0.05. Pero estas son dos las regiones de rechazo. ¿En qué radica el cambio? En esto, que la prueba cae de dos colas, la prueba cae de dos colas, y en este caso, el ejemplo es, la prueba es de una cola. ¿Cómo hallamos esa región de rechazo? Pues de nuevo nos vamos a la aplicación y colocamos ahí 0.05. 0. Tenemos que considerar de las tres que nos aparece ahí, ¿cuál tendríamos que considerar? La ¿Qué? primera. La primera que hice mayor, ¿verdad? Sí, mayor. Y el valor que nos devuelve acá, bueno, acá está escrito al de la tabla aquello, aproximado a 3 decimales, 1.645. 1.645. ¿Qué hacemos? Encontramos el Z crítico, perdón, el estadístico de prueba, este es el Z crítico, que lo ubicamos en la región de rechazo. Encontramos, sustituimos numéricamente Z. 71.8, el supuesto es 70. El que sustituiríamos aquí, ese 70 lo tomamos porque aquí está la igualdad. Lo tomamos porque aquí está la igualdad. Me refiero a este de acá. Por eso mencionaba, este se lo encontré en un libro, me gustó mucho la representación del sub-0 y hacía referencia al término de la muestra. Sustituimos numéricamente todos los valores. La media de la muestra, la media igual en la población, aparece en la hipótesis, la desviación poblacional y el tamaño de la muestra. ¿Dónde cae este valor? En la región de rechazo. Se rechaza H sub 0. Se rechaza H sub 0.
Al rechazar H sub 0, indirectamente estamos diciendo que la vida media es mayor que 70. Cuando hago un énfasis en esto de que se acepta o se rechaza, es que la conclusión debe de ir con respecto a H sub 0. No así. No así. Se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. No. La conclusión es en H sub 0. Lo que se está probando es H sub 0. Aunque a la larga la idea es la misma, es incorrecto poner la conclusión de la forma de decir se acepta H sub 1. Aunque la idea siga siendo la misma. La media es 70. Porque lo que se está aceptando o rechazando es H sub 0. Ojo con ese tipo de interpretación. No sé si está claro el ejemplo. Como mencionaba, lo mismo hacemos en todos. Bueno, lo mismo es en el orden a seguir según la información que tenemos, sobre todo el estadístico de prueba. Las hipótesis nos va a decir si es de una o dos colas. El estadístico de prueba, según lo que conozcamos, con el nivel de significancia y número de colas, ver cuáles son la región de rechazo, o la, se fue a plural o singular, región de rechazo. Identificamos el estadístico, sustituimos numéricamente los valores, lo ubicamos en qué región cae. Y de acuerdo a eso, rechazar o aceptar la hipótesis nula. Un ejemplo adicional. Un ejemplo adicional. Si me acompañan en la lectura, aquí está, a diferencia de los anteriores, algo que no nos da pautas, me refiero a los colores, para distinguir el tipo de aplicación a utilizar. A su tipo de interpretación o de parámetro a utilizar. Nos habla acá a cualquier edad alrededor del 20%. 20% es porcentaje. Porcentaje es proporción por 100. Entonces lo que tendríamos sería una prueba de una proporción. Dice, a cualquier edad, alrededor del 20% de los capitalinos participan en acondicionamiento físico al menos 2 veces a la semana. No obstante, estas actividades cambian. Cambian. Pues si cambian, es posible que sea distinto, es posible que sea mayor o es posible que sea menor. Bueno, más adelante en el enunciado, en una encuesta local de 100 adultos de más de 40 años, un total de 15 de estos 100, 15 que participan. Entonces la pregunta, estos datos indican que el porcentaje de... ¿Qué palabra clave hay ahí? Menor. Menor. Ok, excelente. Y si es menor, bueno, voy a tapar esto de acá porque... No, estoy tapándolo así. Si es menor, sería así. Tenía el rojo de último, por eso me apareció el rojo ahí. Entonces, como es menor, sería así. El parámetro en este caso es P, mayor que P sub 0. ¿Y este P sub 0 cuánto es? Por eso lo tapé, porque ahí me salía ya el valor numérico. 0.2. 0.2, correcto, 20%. En la misma pregunta está el valor numérico de, en este caso, desigualdad. ¿Verdad? En la misma pregunta. Y como bien decía usted, ese valor numérico es 0.2. Menor que 0.2. Y excelente lo que dijo porque no se trabaja con porcentajes, sino que se trabaja con proporciones. De una cola, cola inferior. Como el parámetro es P,
Como el parámetro del P, el estadístico es este. El estadístico es este. Que repito, está en aquella fórmula que les compartí al inicio. El estadístico de acá sería este. ¿Cómo encontramos el punto crítico? Bueno, colocamos de nuevo alfa en nuestra aplicación y como aquí es menor, en todos ha sido 0.5, muy intencionalmente, ¿verdad? 0.5, pero en la opción, sobre todo que aparece acá, nos da a entender de que es una cola inferior, entonces colocamos la opción que sea menor. Y nos devuelve menos con un signo negativo 0.645. ¿Qué hacemos posteriormente? Encontramos el estadístico de prueba. Sustituimos numéricamente acá el P con la virgulilla, o sea, es proporción muestral. P sub 0 sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el valor de P sub 0? 0.2. 0.2, porque es el que aparece aquí en la hipótesis nula. ¿Verdad? Es el que aparece en la hipótesis nula. Entonces, encontramos los valores. No me avanza esta cosa, no sé por qué. Okay. 0.2. La muestral sería 15 sobre 100, porque dice que de 100 adultos, 15 cambiaron su hábito. El P sub 0, 0.2, obviamente. El de fracaso, 0.80. ¿no? Y este es el valor del estadístico de prueba. Bueno, aquí no están los valores numéricos, pero creo que es bastante claro el hecho que aquí, donde tengo el mouse, tendríamos el estadístico de prueba menos 1.645. Y ese valor menos 1.25 cae por acá, en comparación a este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿En qué región cae? Muy intencional lo puse, ojo, ¿en qué región cae? ¿En la de aceptación o de rechazo? De aceptación. De aceptación. ¿No? Que no haya evidencia para rechazar. Eso depende del texto, repito, en algunos suele aparecer no rechazo, otros suele ser aceptación. Lo que sí es que debe de ser de la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo en esto? Deberá de ser de la hipótesis nula. ¿Sí? Okay. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. En el presente ejemplo se habla de una técnica que permite modificar a la edad a los cuales los niños comienzan a hablar. En una localidad, el promedio, ya nos da una palabra clave de qué parámetro utilizar, en la cual un niño emite su primera palabra es 11 meses. No se conoce la desviación estándar y se aplica una muestra de 15 niños. Con esto de que no se conoce la desviación estándar y la muestra es 15, ¿qué tipo de distribución tendríamos que utilizar? ¿T o normal? La T. La T. Eso no como a café, ¿verdad? La distribución T. Hay información adicional. Los resultados arrojan que la edad muestral en que se pronuncia la primera palabra es 11 meses, con una desviación estándar de 3.34. Entonces, hay pregunta acá. ¿Hay evidencia que la técnica afecta la edad de los niños? Sería algo así. En la pregunta tenemos la hipótesis alternativa. Alternativa, H sub 1, H sub A, dependiendo del texto que nos utilice. La técnica afecta la edad. Si aquí afecta, ¿cuál tendría que ser la nula? Obvio,
Lo contrario, no afecta. Ahora, ese término afecta, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cuándo afecta? ¿Cuándo afecta? Los resultados de la edad media se arrojan que la primera palabra es de 11 meses. Cambia. Cambió a 11 meses. Pero ¿cuál era el supuesto? 13. Entonces, la media muestral, la media poblacional es 13. ¿No? Y las hipótesis serían en ese sentido. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Bien, excelente. Ahora aquí viene el pero. Notemos que aquí no estoy colocando aquel, el 1, el 2, el 3, el 4, aquellos términos así de numeración, no se me hacen tan necesarios. Ok, aquí sí voy a tapar mucho porque se me fue. Bueno. Estamos de acuerdo que sería la distribución T. Bueno, toda la información está aquí, al menos toda la información. Como es la distribución T, ¿cuántos grados de libertad tendríamos que considerar? 14, porque los grados de libertad son el número de la muestra, el tamaño de la muestra menos 1, entonces 14 menos 1. Perdón, 15, 14. Y el nivel de significancia es 0.05, pero el crítico en este caso es este. El crítico en este caso es este. Este fue un error que tenía en el caso anterior. Alguien lo detectó, que apareció un 21 ahí. Hacemos uso de la distribución T, los grados de libertad, 14. Y colocamos aquí el nivel de significancia, 0.05. 0.05. Ok, aquí no tenemos el gráfico, pero por esto que tenemos aquí de desigualdad es una prueba de una o dos colas. De dos. De dos colas. En nuestra opción, me refiero al del teléfono, tendríamos que considerar a qué nos aparece 2. Y nos vuelve únicamente ese valor. Esa le da. Bueno, con este valor, ¿es verdad? Sí. Ok, entonces, como hacemos uso de la distribución T, este es el estadístico de prueba. Ya no es Z, sino que es este de acá. Es este de acá. Y tenemos que identificar los valores. X, media muestral, se nos dice que es 11. Mu, en algunos textos aparece mu sub 0. Aquí no lo puse muy intencionalmente. ¿Cuál es este valor de mu? Aquí tenemos el igual. Sería 13. La desviación es 3.34. El tamaño de la muestra es 15. Y este valor lo ubicamos aquí. Este valor lo ubicamos acá. Aquí aproximado todo a 2 decimales, ¿verdad? Cuando ya se tienen comparaciones, lo comparamos todo a 2 decimales o con todos los decimales, ¿no? Este valor cae en la región de rechazo. Notemos, aquí no tenemos la curva de la distribución T que se asemeja a la normal. ¿Cómo va la hipótesis? ¿Se rechaza o se acepta la hipótesis? Se rechaza. ¿Qué hipótesis se rechaza? La nula. La nula. Ojo, esto de que se acepta la hipótesis alternativa no es la conclusión, sino que es esto de acá. Se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, los niños, la edad de niños con la que empiezan los niños cambia. Esto con la distribución T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Veamos otro ejemplo. Bueno, los ejemplos acá que tengo ya más adelante son, déjenme ver, sí, de dos poblaciones. No sé si recuerdan que en el caso de poblaciones, de dos poblaciones, la idea era compararlas.
si una media, bueno, si es una media era mayor que otra, o si una media era igual a otra, o no había, o menor. Con aquel principio siempre de tricotomía. Bueno, en el primer ejemplo, habla de un diseñador que está interesado en reducir el tiempo de secado con una pintura. Prueba dos fórmulas, una fórmula 1 que tiene cierto químico y una fórmula 2 con un ingrediente secante. Bien, de la información dice que sabe que la media está, que la desviación de secado es 8 minutos. Y esta variabilidad, o sea, la desviación no cambia de una fórmula a la otra. Se pintan 32 especímenes con la fórmula 1 y 35 con la fórmula 2. Y los tiempos promedios de secado son de 116 y 112. Okay. La pregunta, ¿considera significativo? Bueno, se supone, aquí voy a mencionar algo, y lo voy a mencionar porque supuestamente lo había colocado con colores, pero creo que casi no se distingue alguno de ellos. Que el tiempo de secado de la fórmula 1, un color, es mayor que el tiempo de secado de la fórmula 2. Y este es el nivel de significancia. ¿Verdad? Como es mayor, ¿qué tipo de expresión deberíamos de tener? Me refiero si es una igualdad o una desigualdad. Bueno, creo que nos da a entender acá qué tipo de desigualdad es, que sea mayor. ¿Verdad? Ok. Ojo, ojo con esto. Miren, de acá, a esta expresión de acá. Ojo con esto. Por eso les mencionaba los colores, pero se suponía que el primero es como cafecito y el segundo es negro, pero casi no se distingue en la presentación. El tiempo de secado en la fórmula 1, mu sub 1, es mayor que el tiempo de secado en la fórmula 2. Como acá habla de dos poblaciones, mu sub 1 es mayor que mu sub 2. No sé si estamos de acuerdo. Aquí está el mayor. Vamos a tener que modificarlo para aquello que mirábamos antes, pero acá está el término mayor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Pues obviamente, si aquí es mayor, ¿qué sería acá? Menor o igual. Menor o igual. Ok, borro ese grafiquito. Y lo que se suele hacer es trasladar uno de los términos al otro lado de la desigualdad. Algo así. Algo así. Creo que es bastante visible. Si el mu sub 2 lo trasladamos al otro lado de la desigualdad, nos quedaría algo de esta manera. Nos quedaría algo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las hipótesis que vamos a trabajar. Estas son las hipótesis. Esto es correcto, pero más convenientemente, sobre todo por fórmulas, esta es con la cual vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo encerramos aquí. El estadístico de prueba en sí es este. El estadístico de prueba en sí es este. Y mencionaba cuando mirábamos lo de las fórmulas que hay un término que casi no aparece, que es lo que está en rojo. Si ustedes comparan esta fórmula, bueno, podemos hacerlo ahorita. Miren, vean esta fórmula, y me voy a la diapositiva donde tengo las fórmulas totales. Vean esa fórmula, le voy a retroceder y les voy a explicar el cambio. Ok, estoy buscando donde tengo la diapositiva con fórmulas. Esta de acá es la primera. Aquí solo aparece x sub 1 menos x sub 2 y abajo las raíces de las desviaciones. ¿Lo miran? Sí. Sí, ok. Me voy a la fórmula que estamos utilizando acá y les explico el por qué la aparente, repito, aparente diferencia de ambas fórmulas. Okay. Es esto. Sucede, voy a remarcar algo aquí ahora. Esto. Aquí
No, se tapa todo ahí. A ver, esa es esta. Aquí aparece la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la igualdad. Mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. ¿Lo ven? Eso es lo que sustituye antes. Y si mu sub 1 menos mu sub 2, esto que tenemos en rojo aquí, ¿a qué es igual? Esto que tenemos en rojo aquí, ¿a qué es igual? 0. Entonces, por eso en la fórmula casi siempre solo aparece x sub 1 menos x sub 2. Porque esto que está en los paréntesis, de acuerdo a lo supuesto en la hipótesis nula, es igual a 0. No sé si lo logramos distinguir. Sí. Pero en sí, esta es la fórmula, ¿verdad? Pues como antes, vemos la región de rechazo, región de aceptación. Ok, voy a eliminar los colores. Una cola. ¿Por qué una cola? Porque acá aparece mayor. Porque aquí aparece mayor. ¿Cómo encontramos numéricamente ese valor numérico? Bueno, en nuestra aplicación, la distribución que utilizamos sigue siendo la distribución normal. Colocaríamos en ese extremo 0.01. 0.01. Y la opción mayor, porque aquí nos aparece mayor, devolviéndonos este valor. Acá con 2 cifras decimales. Acá, repito, con 2 cifras decimales. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Encontrar el Z crítico. Z crítico, de acuerdo a la información que tenemos aquí, las muestras que se tomaron en ambos casos fueron de 35. En la muestra 1, el secado fue de 116. Se nos decía que la varianza, que la desviación, perdón, era 8. Y en la muestra 2, lo que cambió fue el tiempo de secado a 112. Este valor numérico, ¿dónde cae? En la región de aceptación. En la región de aceptación. Al caer en la región de aceptación, indirectamente estamos aceptando la hipótesis nula. Repito, hay problemas donde aquí consideran mayor y la hipótesis alternativa, todos los casos los consideran igual. Entonces, se acepta la hipótesis alternativa. Perdón, la hipótesis nula. ¿Verdad? Por tiempo, avancemos el rápido, ya falta poco para las 5. Tenemos un problema acá ahora de desviación, perdón, de diferencia de proporciones, de diferencia de proporciones. Habla de tornillos, los ejemplos casi típicos de ingeniería, de tornillos que son fabricados por 2 máquinas, una máquina tipo A y una máquina tipo B. De 200 que fabricó cada máquina, se encontró que 16 de la máquina A y 8 de la máquina B salieron defectuosos. Y acá nos preguntan si estos datos nos dan suficiente evidencia para sugerir una diferencia acá. Ok, adelanto un poquitito. Adelanto un poquitito, ¿verdad? La pregunta, bueno, creo que lo había colocado más separado. La pregunta nos da la hipótesis alternativa. La alternativa, hay diferencias. Si hay diferencias, es que son distintos. ¿Cuándo hay diferencia? Cuando uno es mayor que otro, o cuando uno es menor que otro. Pero si son iguales, no hay diferencia. Y como antes, me refiero al caso anterior, pasamos uno de los términos al otro lado de la igualdad o desigualdad.
En este caso nos quedaría así. En este caso nos quedaría así. El estadístico de prueba en sí sería de esta manera. El estadístico de prueba en sí sería de esta manera. Ok. Voy a adelantar algo y explico ese P sub M que aparece ahí. Miren, en este caso sucede lo siguiente. Esta es la proporción muestral 1 y esta es la proporción muestral 2. Un poquito más arribita para que lo encierre bien. Esta es la proporción muestral 2. ¿Son iguales esas proporciones? Obviamente no. No son iguales. No son iguales. Y acá se trata de exigir o de considerar que la proporción 1 sea igual, acá sobre todo, a la proporción 2. Sugerir que la proporción 1 sea igual a la proporción 2. Entonces, lo que se suele considerar para que esto se cumpla es que las proporciones, entre comillas, a modo de promedio en las muestras, resulten ser iguales. Se suele hacer algo un poco parecido a lo que se hacía con las varianzas en el caso de la distribución T. Cuando teníamos dos poblaciones, se encontraba una varianza ponderada. Aquí se encuentra una proporción media, valga la redundancia, de estos de aquí, ¿verdad? Y se suele encontrar con esta expresión. Esta fórmula empleada aquí aparece en la tabla también allá. Aparece también en la tabla. Este P sub M. Teniendo ya identificado las proporciones muestrales y P sub M y el tamaño de las muestras, sustituimos numéricamente en la fórmula acá. De nuevo, lo que aparece entre paréntesis en rojo es lo que asumimos, que son igual a 0. Que son igual a 0. Sustituimos numéricamente los valores para hallar el Z de prueba, el estadístico de prueba, y ese valor numérico lo identificamos en la región donde cae. Pero no mencionamos antes, pero para esta región, al considerar acá una igualdad, la prueba indirectamente se nos dice que es de 2 colas. La prueba se nos dice indirectamente que es de 2 colas. Ubicamos el estadístico donde cae según la región y dependiendo de ello aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, pues aceptaríamos la hipótesis nula. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. nos quedamos acá. Hay unos